Anda, fíjate hoy. Un ratito nomás que vas por ver a un asistente. ¿Está justamente ya está en coordinación con eso en la tarea? Sí, ¿lo van a aceptar? Sí, sí. Fíjate cuando pase. Ahí no está raro. Estas sí la van a entregar. Estas sí la van a entregar. Las que dicen que no van a entregar son las 11:25. Esas dos no las encuentran. Pero nosotros hemos acreditado la preexistencia de la oficina. Cuando no las encuentran, a mí extraoficialmente se incineraban. Estaban que por las siglas y correspondencia nosotros hemos determinado. O sea, no, el problema es la 2 y la 3. Sí, la 2 y la 3 que no las van a Pero nosotros tenemos copias, sí. Claro. ¿Cómo tenemos copias? Buenos días, por favor, todos de pie. ¿Dijo algo del Ministerio del Interior ella? Que ella me sugirió que la oficina del Ministerio del Interior. ¿Hemos oficiado a dónde? A nosotros. Al Indio y al Comando Permanente. Nosotros. Ya. Se inicia la sesión 14ª. En primer lugar, aprobación del acta de la sesión 12ª. Señor fiscal, las partes, ¿conforme? Conforme, señor. Sin observaciones. Se aprueba sin observaciones. Señorita secretaria, dé cuenta de la concurrencia de los testigos citados para esta sesión. Señor, entre los testigos citados para el día de hoy se encontraba convocado el señor José Guillermo Ferreiro Seguín. Para el efecto debo informar al tribunal que con fecha 18 de enero el señor ha presentado un escrito a través del cual justifica su inasistencia por razones médicas. Adjunta a su escrito 2 informes médicos en el cual se da cuenta de que el señor recibe quimioterapia con fecha 7 de enero también y que requiere descanso médico de 30 días a partir del 8 de enero del presente año. Sin perjuicio de ello, hace de conocimiento también a la sala su interés por brindar su declaración testimonial y que en todo caso la presidencia, si así lo considera necesario, se pueda constituir en su domicilio legal ubicado en el distrito de La Molina para este efecto, señor. Lo que previamente vamos a disponer es que el médico legista se constituya y advierta si su estado de salud y si puede concurrir a este tribunal para prestar el testimonio objeto de emplazamiento. Muy bien. Entonces vamos a disponer que la oficina médico legal concurra y determine lo conveniente al caso. También, señor, se había convocado a la señora Silvia Ibarra Espinosa
para que el día de hoy pudiera prestar su declaración testimonial. Sin embargo, pese a la notificación personal realizada por Secretaría y firmada por la misma persona, hasta este momento no se ha constituido hasta el tribunal para prestar su declaración, señor. Ya según la línea del tribunal, que en el día se disponga su conducción de grado de fuerza. Y finalmente, señor, en el ambiente contiguo se encuentran los testigos Víctor Bustamante Cufini, Edmundo Cruz Vilches y Ricardo Uceda Pérez, señor. Muy bien, vamos a empezar con el testigo Víctor Hugo Bustamante Cufini. Señor Bustamante Cufini, para los efectos de su testimonio, ¿usted es católico? Sí, señor juez. Entonces va a proceder usted a prestar juramento de ley. Con la mano en la Biblia, por favor. Muy bien. ¿Jura usted decir toda la verdad en cuanto se le pregunte? Sí, juro. Muy bien. ¿Está usted entonces bajo juramento? Esto le decir la verdad. Si el tribunal advierte que está mintiendo, puede ser procesado por delito contra la administración de justicia. ¿Está claro? Claro. Muy bien. Diga usted, por favor, sus nombres y apellidos completos. Víctor Hugo Bustamante Cufini, Lugar de nacimiento, Lima, fecha de nacimiento. 14 de enero de 1953. ¿Qué edad tiene actualmente? 55 años acabo de cumplir. Su ocupación actual. Soy retirado de la Policía Nacional, oficial de la Policía Nacional, retiro, y contador público colegiado. ¿Se retiró con qué grado? En el grado de comandante. Comandante. Policía Nacional, ¿no? Policía Nacional. Su domicilio. Calle Manuel Pozo, 193, departamento B202, urbanización Villasol, cuarta etapa, Los Olivos, FOIPOL, Fondo de Vivienda Policial. Muy bien. Con anterioridad a los hechos que son objeto de este enjuiciamiento, ¿ha tenido un vínculo personal directo con el acusado aquí presente? Ninguno, señor juez. Muy bien. Es testigo de la acusación. Señor fiscal, ¿puede usted iniciar su interrogatorio? Muy buenos días, testigo. Muy buenos días, doctor. ¿En qué dependencia policial prestaba usted servicios en el año 1991? Trabajé como oficial con el grado de mayor de la Policía Nacional en la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional de Perú. ¿Usted podría muy brevemente señalarnos cuál era el tipo de o qué actividad desarrollaba, cómo desarrollaba su actividad? Correcto. Yo era jefe de informática de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional en ese tiempo, ¿no? Ya. ¿Cuál fue la participación que le cupo a usted en la intervención a dos agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército? Le voy a dar los nombres: la suboficial Johnny César Berrío Rojas, el suboficial Johnny César Berrío Rojas y Madeleine Silva Ibarra Espinosa. Esto fue en el mes de abril de 1991. ¿Recuerda usted? Sí, señor juez, sí lo recuerdo. ¿Usted podría narrarnos brevemente cómo se produjo la intervención? Correcto. En esa época yo me desempeñaba con el grado de mayor de la Policía Nacional en servicio activo y de un modo regular yo entré de servicio como jefe de permanencia en esa oportunidad. Entonces, para que se vea bien el contexto, estaba ubicada la instalación de la Policía Nacional, de la Dirección de Inteligencia, en la Plaza Italia, en el Cercado de Lima, en Barrios Altos, dando su frontis a la Plaza Italia. Bien, cuando entré de servicio, como digo, de un modo regular, me hice cargo a las 8 de la mañana, ingresé, me relevé con el jefe precedente y luego comencé a ejercer mis funciones como jefe de permanencia. Para ello, yo tenía puesto mi servicio de seguridad exterior de la instalación.
Esto correspondía a un plan de operaciones denominado Lucero, que teníamos en la Dirección de Inteligencia, que significaba de que poníamos por parejas en los turnos de 24 horas, día y noche, para que por parejas cubran una de cada las 4 manzanas que rodeaba la instalación. ¿Por qué? Porque eran épocas bastante violentas y nosotros, como una dependencia importante de la Policía Nacional, estábamos amenazados constantemente y éramos objetivo del terrorismo. Entonces, por esa situación, nosotros extremábamos las medidas de seguridad. En 3 estamentos, con el personal, seguridad para el personal, seguridad para la instalación física y seguridad para las informaciones. Entonces, más o menos alrededor del mediodía, aproximadamente antes del mediodía, mi servicio de seguridad exterior vienen trayendo a 2 personas que se encontraban arreglando la instalación. Estaban tomando fotografías, observaban el movimiento de entrada y salida del personal y estaban ubicados en la Plaza Italia. Entonces los trajeron, los condujeron a mi despacho y yo de inmediato me di cuenta que eran 2 personas jóvenes, una de sexo masculino y una de femenino. Entonces le pregunté qué hacían ahí, su identificación. Entonces me mostraron cada uno de ellos un carné donde figuraba el grado, nombre y apellidos de los 2 suboficiales que pertenecían al Servicio de Inteligencia del Ejército del Perú. Entonces les pregunté qué hacían ahí. Me decían de que ellos se encontraban ejecutando una misión sin indicarme nada más. Entonces, por lo que de inmediato, al ver que esta novedad era de importancia, hice un documento escrito yo mismo que se denomina nota informativa y di cuenta a todos los escalones de mi comando. Luego de esto, hice un oficio, coordiné telefónicamente con el Ejército del Perú y esos 2 suboficiales fueron puestos a disposición de su unidad, cumpliendo con disposiciones reglamentarias vigentes sobre el particular. Correcto. ¿En algún momento estas personas le indicaron o le dijeron quién había dispuesto ese tipo de vigilancia o de reglaje, si se quiere? No, solamente me indicaron de que cumplían una misión como agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército del Perú. Ya. Nada más, no me indicaron otra cosa. Usted ha mencionado que ellos estaban tomando fotografías del local policial, aparentemente. Así Dígame, ¿y qué pasó con el material fotográfico que supongo que se habrán incautado? Ya, correcto. En estos casos especiales, cuando se trata de instituciones, nosotros su misión o su compromiso que tenían con la institución a la que pertenecían, nosotros yo puse a disposición ese personal de suboficiales con todo su material. En ningún momento se lo requisé. Usted mismo hizo usted mismo puso a disposición de su comando a este personal, al servicio de inteligencia, ¿es así? ¿Del ejército? Es así, es así. Después de hacer el oficio, coordiné con el Ejército del Perú, con su unidad, vinieron y se los llevaron. Dígame. Eso forma parte, perdón, del cumplimiento de las disposiciones reglamentarias vigentes sobre el particular. Perfecto. ¿En algún momento este personal que era el servicio de inteligencia, usted era de la policía, en este caso el servicio de inteligencia de la policía, llevaron a cabo algún tipo de coordinación para estas actividades? En lo absoluto. Tal es así que eso se corrobora con el hecho de que mi personal de seguridad exterior los detiene, porque no sabía quiénes eran. Dígame, ¿era la primera vez en que este hecho se producía? ¿En anteriores ocasiones ustedes intervinieron a otro personal del servicio de inteligencia del ejército? Que yo tenga conocimiento es la primera vez y de excepción este tipo de situación. ¿Usted es posible que nos pudiera informar en qué consistió el operativo denominado Lucero? Conforme, señor juez, el plan de operaciones Lucero era un plan
de la Dirección de Inteligencia y también tengo entendido de que de otras direcciones y oficinas y dependencias de la Policía Nacional. Como le indicaba, era una época bastante violenta, donde tanto las dependencias como locales, comisarías estaban amenazadas y eran un blanco objetivo del terrorismo. Entonces, con mayor razón, nosotros en la Dirección de Inteligencia teníamos que extremar nuestras medidas de seguridad. Entonces, aplicábamos este plan todos los días. Como le digo, por parejas, se ponía una en cada manzana de las 4 manzanas que rodeaban alrededor de la instalación. Durante la vigencia de ese plan, ¿fue posible determinar la presencia de elementos subversivos en la calle de Guanta, en el Jirón Guanta, en Barrios Altos? Que además quedaba a la vuelta de la institución en la que usted trabajaba. Conforme, eso sí no tengo conocimiento. ¿Nunca tuvo conocimiento de ese No hecho? tuve conocimiento. Y no tuve conocimiento porque nosotros rotábamos cada 20 o 30 días en ese servicio. Entonces, una vez que yo salía de ese servicio, salía de Franco, y al día siguiente entraba a trabajar a mi oficina que me correspondía como jefe de informática. Dígame, ¿usted en algún momento tomó conocimiento de que en el Jirón Guanta 840 se iba a realizar el 3 de noviembre de 1991 una actividad social denominada Pollada? No tuve conocimiento de eso, señor magistrado. Respecto de los hechos de Barrios Altos, de la matanza de Barrios Altos producida en el día que es señalado 3 de noviembre del 91, ¿usted se enteró de este hecho? Por supuesto, me enteré. Yo estaba en mi casa cuando vi las noticias, comencé a ver las noticias y vi estupefacto lo que se había producido. Y me parecía pues algo siniestro, ¿no? Claro. Esta situación. ¿Usted se apersonó en algún momento a la dependencia, al servicio de inteligencia de la policía en ese día? No me personé porque más no recuerdo, creo que fue un sábado. Entonces ese día yo estaba en mi casa, con mi familia, ¿no? Dígame, usted luego de estos eventos, supongo que debe haber conversado con algunos miembros o algunos colegas suyos que estuvieron presentes esa noche. ¿Le informaron, le comunicaron, le conversaron respecto a estos hechos? ¿Cómo se habían producido estos? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque dentro de la comunidad de inteligencia siempre hay un compartimentaje. Entonces lo que yo hago, el otro no lo sabe, y lo que yo hago en informática tampoco lo conocen otras personas. Entonces siempre había eso, la disciplina del secreto, ¿no? Pero entendido en el sentido de que no sabíamos lo que ocurría en otras dependencias contiguas, ¿no? Eso es todo, señor presidente. La parte civil. Gracias. Solo una pregunta, testigo. ¿En algún momento las personas que fueron intervenidas o el superior que fue a recogerlos de las instalaciones de la policía dieron alguna explicación el por qué se estaban tomando fotografías a las instalaciones de la DIRIN? Ninguna explicación. En ese sentido, el Servicio de Inteligencia del Ejército y el Ejército del Perú es muy reservado en eso. No me dieron ninguna explicación. ¿Ninguna explicación? Ninguna. Ya, eso en lo es todo. absoluto. Sí. ¿Más? Sí, señor abogado. Gustavo Campos, abogado de la parte civil. Señor Bustamante, un par de preguntas. Usted ha señalado que coordinó con un personal del Servicio de Inteligencia informándole la detención de estos agentes. ¿Recuerda usted con qué oficial o con qué persona hizo esta coordinación? Recuerdo que solamente lo hice con el que se encontraba de servicio en esa oportunidad, que era un oficial, pero no recuerdo su nombre ni quién era personalmente. Del ¿no? Servicio de Inteligencia del Ejército. Así es. ¿Y recuerda usted qué oficial fue a recoger a estos 2 agentes detenidos? No, porque luego de estar haciendo mis actividades, estaba haciendo mi nota informativa, una serie de documentos, cosas, dando cuenta, entonces eso es algo de rutina, que uno deja el oficio y inmediatamente lo recogen o lo firman y se llevan al personal. O sea, hay un documento, digamos, firmado por Sí, esta sí. persona que... En la cual se pone a disposición y ese personal es llevado a su unidad, ¿no? Es todo. Gracias, señor presidente. Señor abogado. Ah, disculpe, perdón. Sí, por favor.
Buenos días, señor Bustamante. Buenos días, señor. Antonio Salazar García, de la parte civil. Buenos días, doctor. Señor Bustamante Cufini, usted fue jefe de información de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. Jefe de informática. De informática. ¿Durante qué tiempo, comandante? Estuve desde el año 89, 90 hasta el 95, casi 5 años. ¿Todos esos años en la misma dependencia? Sí. ¿De sí. la Plaza Italia? Sí, como jefe de informática. Dígame, usted ha hecho mención al plan de operaciones Lucero, que era un plan que se mantuvo vigente en esos años, hasta el 95. Sí, sí. Yo Un plan de quisiera, operaciones escrito, documentado y detallado de cómo se debía hacer el servicio, que era para extremar las medidas de seguridad ante la alarma del terrorismo que nos contenía constantemente amenazados. Entonces era un personal que cubría ese servicio de civil por manzanas y por parejas, las 4 manzanas que rodean la instalación. Era un servicio de seguridad, usted ha mencionado De con mucha seguridad claridad. exterior. Exterior. ¿Ese servicio de seguridad comprendía la cuadra 8 de Girón Guanta? En este momento no recuerdo la cuadra 8, que usted Estaba a me la dice, vuelta del local. pero sí el frontis de la instalación, la Plaza Italia, y las 4 manzanas que rodean a toda la instalación. Ah, que rodean a la instalación. Así es. De Ya. día y de noche. ¿Eh? Y en ese trabajo de inteligencia y de seguridad, ¿había tranqueras nocturnas? ¿Usted recuerda ese hecho? Yo al menos no he visto tranqueras, porque era una zona bastante céntrica, que a 2 cuadras estaba el Congreso, un poco más, a 3 cuadras el Palacio de Gobierno. Entonces eran vías donde tenía que desplazarse los vehículos, y eran vías cruciales, ¿no? No he visto tranqueras. ¿Eh? No existían tranqueras. Ok, eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Señor abogado. Gracias, señor presidente. Comandante, en 1991, si pudiese recordar, la DIRIN, ¿en cuántas dependencias se dividía? ¿Cómo estaba conformada la DIRIN? Tenía varias divisiones. Divisiones. Por ejemplo. Ya, la división de contrainteligencia, que era la DCI, la división de búsqueda, la división de informática, y no recuerdo qué otra, pero habían varias divisiones, ¿no? Suficiente. Gracias. Quiero trabajar con la división de contrainteligencia y la división de búsqueda. Los trabajos que llevaba a cabo la división de contrainteligencia y los trabajos que llevaba la división de búsqueda, ¿eran conocidos uno de otro o funcionaba esta disciplina del secreto que usted ha mencionado hace un momento? Se conocían sus funciones, pero a modo de dirección, a modo de gerencia de dirección. El director sí conocía las actividades de todas las dependencias, pero había el compartimentaje, que eso se estila en todas las dependencias de inteligencia del mundo y del Perú. O sea, los operativos que realizaba, por ejemplo, la división de búsqueda, ¿eran conocidos por los integrantes de la división de contrainteligencia? Por el compartimentaje, no. Pero esto sí lo conocía el director de inteligencia. El director. Sí. Correcto. O sea, de otra dependencia, el único que podía manejar conocimiento era el director. Así es, señor doctor. Usted ha referido hace un momento que una vez que usted toma conocimiento de este incidente, usted lo hizo conocer a través de la nota de inteligencia a todos los niveles de su comando. Usted ha utilizado el término. Nota informativa. Nota informativa, perdón. ¿Cuáles eran esos niveles de comando? ¿Hasta dónde llegaba su nivel de comando? Al pertenecer a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, ese es mi comando, es una dirección. Tiene un director, tiene un subdirector, tiene divisiones importantes como la que le he mencionado, por ejemplo, la división de contrainteligencia y otras divisiones, búsqueda. Entonces, la nota informativa yo la dirigí principalmente a la división de contrainteligencia, porque les correspondía a esa oficina, les correspondía esta situación. Luego, al subdirector
y al director. Esos eran mis escalones de comando. Hasta el director. Hasta el director de la inclusive. DIRIN. Así es. Por ejemplo, el director general de la policía no estaba dentro de su línea de comando para que usted le entregue su nota de información. No, porque yo pertenecía a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. Entonces tenía que dar cuenta a mis escalones de comando inmediatos hasta el director de inteligencia de la Policía Nacional. O sea, lo que sucedía en su dependencia, el nivel máximo de conocimiento lo tenía el director de la DIRIN. Exacto. O sea, el director general de la policía no tenía por qué conocerlo. Eso lo desconozco. Pero no estaba dentro de esa línea de Así información normal. Mi línea de comando era hasta el director de la Policía Nacional, director de inteligencia de la Policía Nacional. Deduzco menos el ministro del Interior. ¿No? Dentro de esa línea. Es obvio. Claro. Una última pregunta en esa línea. Usted ha referido hace un momento que el plan Lucero era un plan de operaciones, dijo usted, escrito. ¿Esto significa que los planes de operaciones siempre tienen que ser por escrito? Por supuesto que sí, porque son documentos escritos de carácter reglamentario vigente sobre el particular, sobre disposiciones, son órdenes, sobre disposiciones vigentes sobre una tarea determinada. O sea, no hay planes de operaciones verbales entonces. Planes de operaciones, primera vez que escucho eso, señor doctor, no, Muchas gracias, no tengo conocimientos. A ver, señor coronel, dígame usted cuando dio cuenta del hecho, desde su propia nivel de mando, solamente remitía información, notas informativas hasta el director de inteligencia. Sin embargo, ya acudo a su conocimiento en inteligencia, 5 años que he estado ahí, obviamente en cada canal ellos verán si distribuyen esa información a niveles superiores, ¿no es cierto? No es así, señor A ver, ¿cómo magistrado, es? le voy a explicar. En la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, específicamente, que se trata, se da cuenta por escalones de comando a, como le digo, a las divisiones importantes y al su director y al director de Inteligencia de la Policía Nacional. Ya sé, pues, pero es que esa información, a su vez, que llega al director ¿De de inteligencia? inteligencia, a su vez tiene que ser clasificada y él por verá, supuesto. según sus Así niveles es. de discrecionalidad, si esa información la va elevando, ¿no es cierto? Así es, elemental. eso es. O sea, así que es evidente que una información suya podría eventualmente llegar hasta el ministro del Interior y otras esferas superiores, según Sí, la calidad, claro que sí. importancia de su información. Pero eso ya es potestad Desde del luego. director de inteligencia. No de usted solamente va hasta el cuenta. director de inteligencia, Sí, sí. pero esa información podría eventualmente ir a otros niveles según la calidad, entidad de su información, ¿no es cierto? Ese supuesto es válido, señor magistrado. Parto de un supuesto de experiencia y un dato obvio. Ese supuesto es válido, señor magistrado. Muy bien. En segundo lugar, el tema de las tranqueras. Desde luego, usted ha estado 5 años. Conoce ampliamente el lugar. Conoce la circunstancia de seguridad del lugar. Conoce la coyuntura en que se encontraba el país, la capital, su zona en Así ese es. momento. Las tranqueras existían. Existían en varias dependencias, en comisarías, en varios sitios. En lo que respecta a DIRIN, al local principal de la DIRIN, había tranqueras. En algunos momentos habían tranqueras, ¿En en qué otros momentos? no. Bueno, eran momentos en que había bastante tránsito y esa es una arteria sumamente principal. Ahí está el Jirón Guanta. O sea, en algunos casos colocaban, en algunas horas no Así es, colocaban, y así según es. criterio de seguridad Así colocaban o no colocaban. Así es. Eso así está, eso es bien. Eso Ahora está bien, bien. tercer lugar, usted me dice, o usted ha informado acá al tribunal, de que se capturó, se detuvo a estos 2 miembros de inteligencia del ejército, un poco torpes, ¿no? Hacer esto y delante de todo el mundo, pero bueno, así son las cosas. Pero usted dice que coordinó. ¿A usted cómo le consta que eran de inteligencia del ejército? Por su su carnet de coordinación, identidad. ¿hasta dónde llegó? Porque ellos pueden mostrar cualquier papel o cualquier documento y yo cómo sé que es cierto. A eso Correcto. voy. Cuando coordino con el Ejército del Perú y pregunto por la identidad de estos 2 suboficiales
que para mí eran supuestas hasta el momento, y me certifican de que sí, efectivamente pertenecían al Servicio de Inteligencia del Ejército. Me contestan en el otro lado de la línea, en una dependencia del Ejército, que era el Servicio de Inteligencia del Ejército. Entonces le dije que los tenía detenidos aquí y que se encontraban en actitudes reglando la institución, perdón, reglando la instalación, y que... Pero ahora, ¿tomaban fotos a las instalaciones Sí. o a la zona, en fin, no sé? A la porque- instalación y a la zona. Estaban Ah, y ubicados a la ellos, zona. ellos estaban ubicados en pleno día en la Plaza Italia y estaban tomando fotos a todo el frontis. Aparte, y a toda la, a toda la zona. Bueno, no solo el front. Pero usted cómo le correcto. consta eso, pues usted dice que no han visto las fotos, las tomas fotográficas. No, porque eran fotos con rollo. Nosotros no teníamos dependencia para revelar las informaciones o las fotografías en ese momento. Y me dice usted que cuando se interviene a efectivos de otras armas o instituciones armadas, Ujú. ustedes no le incautan nada. No, Como están, ponen a así es. disposición. Así es. Y después, ¿sabe usted? Le informaron o se informó a Dirín, el CIE, qué contenía esas tomas, de qué se trata. Nunca me fue revelado eso. Al menos a mí. A usted. A Pero mí usted nunca me ya fue lo revelado. que sabe, como en virtud a su grado, a su conocimiento del tema, le dijeron, por si acaso, no se preocupen, pasó tal cosa, nada. No, no, en lo absoluto. En lo El absoluto. que no pasó es que no sabe qué pasó. ¿Perdón? Es que, claro, a usted no le dijeron nada luego. Ah. No tenían por qué tampoco. ¿no es Así cierto? es. Pero a la propia Dirín, al jefe de la Dirín, en fin, si sabe usted que hubo esa información de explicación, ¿sabe? Pienso que a nivel de dirección podría existir esa Podría. posibilidad. Está deduciendo, pero usted no le consta. No me consta. Muy bien, gracias. Testigo, cuando interviene a estas personas, usted solicita que se identifiquen, ¿le hacen referencia a que integraban el Bredet o la DIRCOTE o la DIRCOTE? ¿El perdón me dijo usted antes? Cuando se produce la intervención y usted pide que se identifiquen, ¿estas personas hacen en algún momento referencia a que integraban el Bredet o la DIRCOTE? Señor magistrado, le agradecería, no sé, el Bredet no sé qué significa. ¿No conoce usted la existencia del Bredet? No, primera vez que lo escucho. Bredet, no sé qué será eso. La ¿Qué será? brigada de detectives que se había formado No, no, en no. la DIRCOTE, no conocía. No, no. Bueno, pero le hicieron referencia a que participaban de una actividad combinada con la DIRCOTE, No me hicieron ninguna referencia de nada, solamente que pertenecían al servicio de únicamente que inteligencia. eran del Servicio de Eran Inteligencia del agentes Ejército. del Servicio de Inteligencia del Ejército de Perú. No involucraron No, en no. su relación a otra unidad No, no. policial en este caso. No. Eran muy reservados. Usted ha mencionado que se comunica con el CIE. Ujú. ¿Qué persona es la que va a recoger a estos intervenidos de del CIE? Viene personal del Ejército del Perú. La persona con la cual usted se comunica para Un oficial, identificar es un oficial. Un oficial. Graduación, nombre. Que recuerde, tenía el grado de mayor, pero no sé me dijo su apellido en ese momento, pero no lo recuerdo, ¿no? Era algo de rutina, el hecho solamente de coordinar y decirle que se lo recojan nada más. Sí, no, yo me refiero al interés, obviamente, porque una situación como la que se presentó, como usted lo ha señalado, corresponde a la división de contrainteligencia, que es la encargada de seguridad, ¿cierto? Entonces, por eso mi pregunta es si usted indagó particularmente al respecto. No llegué a indagar porque solamente cumplí con lo reglamentariamente establecido. La ubicación específica de la dependencia de la cual donde se tomaban las fotografías, ¿a qué distancia está del Jirón Guanta? Está exactamente a la esquina unos 20 metros o 25, quizás 30. La ubicación entonces corresponde a qué dirección? Jirón Guayaga. Jirón Guayaga, ¿no es cierto? Cuando estas personas son intervenidas, ¿le mencionaron en algún momento que realizaban una misión vinculada
al domicilio Guanta 829? No, para nada. Me indicaron de que cumplían una misión como agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército, nada más. No mencionaron a otra unidad. Ningún detalle. ¿Usted en algún momento se entrevistó o tuvo información de intervención relacionada con ello, con estas personas, del entonces general José González Sandoval? No, no lo conozco al señor general. ¿No conoce usted al general No, González Sandoval en aquel no. entonces? ¿De la Policía Nacional? Sí. No, Policía no, del Perú no lo era conozco. justamente el que dirigía este equipo de Bredet. No, no lo conozco. En ese tiempo el general director de la Dirección de Inteligencia era el general José Álvarez Caballero. Entonces, No. Bredet es la Brigada Especial de Ah, Detectives. no. Que está ahí. No, esa es otra dependencia que no corresponde a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. Entonces, por eso mi pregunta es si usted en algún momento de estas circunstancias en que había que recoger estas personas que habían sido intervenidas, este alto oficial de la policía se presentó a su unidad o se comunicó con usted. No, en ningún momento. Por último, en línea conceptual, que es también un aspecto que nos interesa a nosotros, usted ha mencionado que un plan de operaciones es siempre un documento escrito, ¿no es cierto? Formal. Formal. ¿no? Sí. ¿Un plan de operaciones es lo mismo que una orden? Es lo mismo que una orden. Es una orden escrita en detalle, lo que se tiene que hacer, las tareas específicas. Sin embargo, ¿las órdenes pueden ser también verbales? También pueden ser verbales. Gracias, testigo. Testigo, usted refiere que siempre hizo notas informativas. Hice una nota informativa dando cuenta de ese hecho de Con importancia. motivo de estos hechos hizo la nota informativa. Ujú. Así es. ¿A quién la elevó? ¿Ante quién hizo esta nota informativa? Ya. La hice a la División de Contrainteligencia, una. Que es de su mismo nivel. Sí, bueno, no es el mismo nivel, sino es un escalón. Luego a la Subdirección de Inteligencia de la Policía Nacional, al Director de Inteligencia de la Policía Nacional de Perú y una para el archivo. A estas dos personas, al ser intervenidas, ¿usted le hizo alguna entrevista, le hizo el interrogatorio del caso? Les pregunté, los interrogué en ese momento cuando los vi, porque vi a dos personas jóvenes, un hombre y una mujer, estaban en traje de civil, de rasgos andinos, entonces les pregunté qué hacían ahí. Entonces me indicaron de que eran suboficiales, agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército. Entonces les dije, identifíquense. Cada uno me sacó un carnet donde figuraba su grado, sus oficiales, su nombre y sus apellidos y el logo del ejército, ¿no? Recién usted inmediatamente se comunica con su área. ¿Perdón? ¿Se comunicó usted con el área a donde pertenecían estos miembros? Ah, lógico, claro que sí. Inmediatamente hice un documento que se llama nota informativa. Ya, Lo primero pero- para dar cuenta de mi escalón de comando. Pero eso lo hace por escrito. Por escrito. Pero se comunicó telefónicamente. Luego me ¿Con qué comuniqué. persona habló? Con el servicio de inteligencia, en ese tiempo el servicio de permanencia del Servicio de Inteligencia del Ejército, ¿no? ¿Usted estaba seguro que habló con el servicio de...? Hablé con esa dependencia. ¿Se identificó él? Por supuesto, se identificó, era un oficial que estaba de servicio así como yo. Sí. ¿Se que acuerda estaba usted cómo se No llama? me recuerdo cómo se veía, ¿no? Pero lo cierto es que usted entregó a esta pareja de detenidos. Claro, ese jefe de permanencia del ejército envió un personal militar para recoger y ponerlos a disposición a esos dos, y llevarlos a su unidad, a los dos suboficiales agentes, ¿no? El tribunal agradece su concurrencia. Puede usted Muchas gracias, señor retirarse. magistrado. Ya está aquí presente doña Silvia Ibarra Espinosa. ¿Qué pasa? Para los efectos de la declaración suya, ¿es usted católica? Sí. Muy bien. Pase, por favor, para que preste el juramento de ley.
¿Jura usted decir toda la verdad en lo que se le pregunte? Está usted bajo juramento, debe decir la verdad. Si se establece que usted está mintiendo, puede ser procesada por delito de perjurio. ¿Está claro? Diga usted, por favor, sus nombres y apellidos completos. Silvia Madeline Ibarra Espinosa. Lugar, fecha de nacimiento y edad actual. Lugar de nacimiento, Lima. Fecha de nacimiento, 17 de noviembre de 1967. 40 años de edad. Su ocupación actual. Militar. ¿Un grado tiene usted? Sí, técnico de segunda. ¿Del ejército? Así es. Muy bien. ¿Su domicilio oficial? Bogotá, 164 Chorrillos. Muy bien. Antes de estos hechos, ¿tenía usted o ha tenido un vínculo personal directo con el acusado aquí presente? No, doctor. Muy bien. Es testigo de la acusación, ¿no? Señor fiscal, ¿puede usted iniciar el interrogatorio? Muy bien. Testigo, muy buenos días. Buenos días. ¿Usted podría precisarnos en qué fecha ingresó a las Fuerzas Armadas? Bueno, yo entré ya, hice 2 años de escuela y empecé a laborar en 1990. 1990. ¿Usted en el ejército realizó algún tipo de estudios? La escuela, o sea, mi formación profesional en la Escuela de Inteligencia del Ejército. En la Escuela de Inteligencia del Ejército. Usted me dice que ahora es suboficial, ¿no es verdad? No, soy técnico de segunda. Técnico de segunda. En el año 1991, ¿en qué unidad del Ejército prestaba usted servicios? Bueno, en el 91 yo estaba laborando ya en Dincote, o sea, no en una unidad del Ejército propiamente, ¿no? Pero usted pertenecía al Servicio de Inteligencia del Ejército en esa época. Claro, ¿no? O sea, era... O sea, usted fue destacada a la Dinandro o Dircote, Dircote en ese año como integrante del Servicio de Inteligencia del Ejército. Ah, claro, sí, doctor. Ok. Dígame, ¿su jefe inmediato quién era en ese entonces, recuerda? El mayor Sánchez Ruiz. Sánchez Ruiz. Ya, cuando fue usted destacada a la Dircote, ¿qué labores realizaba? Bueno, verificábamos todas las informaciones que venían de la fuerza de la ley y producto de eso hacíamos seguimientos a los posibles delincuentes terroristas, ¿no? Y si se confirmaba si eran terroristas, bueno, se seguía el seguimiento hasta que culmine, ¿no? Todo el proceso, digamos, ¿no? Dígame, en la Dircote, ¿usted daba cuenta a algún miembro de la policía, porque la Dircote es una unidad de la policía, o usted daba cuenta a sus superiores dentro del Ejército? Dependía, porque normalmente las órdenes me las transmitía el mayor Sánchez, ¿no? Pero durante el proceso del trabajo a veces también estaba presente alguien de la policía, entonces se le daba cuenta, ¿no? Pero, o sea, era todo muy rápido, ¿no? Entonces a veces si él estaba en otro trabajo y estaba otra persona de la policía, ¿no? Entonces se daba cuenta del trabajo, ¿no? Ya, y usted podría precisar, ser más específico o específica en señalar, usted ya nos ha dicho que el mayor Sánchez era del Ejército, ¿no? Sí, del Ejército. Ya, y a personal superior de la policía, en concreto, ¿a qué persona daba cuenta usted? Bueno, estaba el comandante González y había, bueno, el mayor Vargas, si no me equivoco. Vargas. Sí, eran normalmente, ¿no? A veces cuando había que dar la información se coordinaba, ¿no? Con ellos. ¿Cuánto tiempo estuvo destacada en la Dircote? Aproximadamente 1 año. 1 año. Dígame, ¿usted estaría en condiciones de precisar quién dispuso su ingreso a la Dircote? Era pues en la brigada de oficiales, ¿no?
La Brigada Especial de... Claro, la de Brigada Especial de detectives. Detectives. La Brigada Especial de Detectives. ¿Quién dispuso su traslado, su destaque a esa dependencia de la policía? Bueno, yo no le podría precisar quién me propuso, se refiere, ¿no? Sí, sí, sí. No, no le sabría precisar. Cuando a usted le dijeron usted va a ir a la DIRCOTE a trabajar en esta brigada, ¿le informaron qué tipo de actividad o de trabajo iba a realizar? Claro, cuando ya me pongo bajo órdenes del mayor Sánchez, él nos explica lo que vamos a hacer, ¿no? Ya, y le dijeron que iba a coordinar las labores con personal de la policía. Claro, o sea que íbamos a hacer un trabajo coordinado con ellos. Dígame, ¿usted tuvo conocimiento si este destaque de oficiales o de suboficiales o de personal del ejército, específicamente del CIE, obedecía a algún plan ya preconcebido? No, bueno, a mí solo me designaron, ¿no? No me dijeron si era un plan, ¿no? O sea, es una designación, ¿no? Un destaque. Ya, y le dijeron qué actividad iba a desarrollar, digamos, hacia dónde iban a estar dirigidas las investigaciones. Claro, nuestro trabajo específico era identificar, ¿no? A los presuntos subversivos, ¿no? Ese era nuestro trabajo específico, lo que en ese tiempo se hacía, ¿no? Ya. ¿Usted recuerda qué otros efectivos del ejército integraron con usted el grupo de la BRED? Bueno, nombres específicos yo no recuerdo, ¿no? Pero trabajé con Berrío, ¿no? Johnny Berrío. Ya. Estaba también en el grupo Leonor La Rosa. Había un chico Agaman, no recuerdo ahorita su apellido. La verdad, o sea, ahí trabajamos con seudónimos, ¿no? Entonces, ahorita no le podría precisar más, no los recuerdo a todos, ¿no? Yo le voy a dar unos nombres y usted me va diciendo si conocía a estas personas. Jesús Antonio Sosa Saavedra, ¿lo conoció? No, no lo he conocido. Nelson Rogelio Carvajal García. Tampoco. Shirley Rojas Castro. O sea, ella la conozco, pero no he trabajado con ella. Estela Cárdenas Díaz. Sí, también la conozco, pero tampoco he trabajado con ella. José Tena Jacinto. También lo conozco. ¿En esa época en el No, Labred? no. Carlos Caballero Segarra. No lo conozco. Héctor Gamarra Mamani. No lo conozco. Iris Chumpitaz Mendoza. Sí, también la conozco, pero no he trabajado tampoco con ella. ¿Usted en algún momento llegó a conocer o a enterarse que estas personas cuyos nombres he dado lectura yo hace un momento pertenecieron al destacamento Colina? Bueno, en esa época no, ya después cuando salen estas investigaciones que hay es que me entero, ¿no? De que eran integrantes o posibles integrantes, ¿no? De este grupo. Ya, ¿usted y en qué época se entera de ese hecho? Cuando comienzan a salir las denuncias que hay con respecto a los hechos de Barrios Altos, La Cantuta, ¿no? Después, la fecha exacta no recuerdo. En ese momento, en ese tiempo, también toma conocimiento que estas personas del grupo Colina habían participado en los hechos de Barrios Altos y La Cantuta. Claro, o sea, las informaciones periodísticas que salían, ¿no? O sea, era parte de la información que se escuchaba casi todos los días. ¿Usted tenía conocimiento que otros integrantes de la BRED, del Servicio de Inteligencia del Ejército, informaban a superiores del Ejército, del Servicio de Inteligencia, las actividades que llevaban a cabo como parte de este plan? ¿Cómo? ¿A otros superiores que no trabajaban con nosotros? A otros superiores del CIE. No. ¿No ha conocido eso? No. ¿Usted podría resumirnos en qué consistían los reportes que diariamente tenían que hacer, en este caso a la DIRCOTE, al mayor Sánchez que me ha dicho, o a otros oficiales del CIE? Bueno, producto del trabajo diario o a veces interdiario, dependía del trabajo que se hacía, porque
hacer una verificación o hacer un seguimiento no era de solo un día, ¿no? Entonces, a veces los reportes eran verbales o a veces por escrito, ¿no? Porque a veces la situación era tan rápida, entonces que se tenía que actuar, ¿no? O sea, venir otras personas en apoyo para hacer los seguimientos, ¿no? Una cosa así. Es así como se hacían los reportes, digamos, ¿no? Ya, dígame, y durante el tiempo, usted dice que trabajó un año en la Bredet. Sí. ¿Usted concurría al servicio de inteligencia o solamente lo hacía a la DIRCOTE? Solamente a la DIRCOTE. ¿Ya no iba para nada al CIE? No, al CIE no. ¿Usted, durante el tiempo que estuvo en la Bredet, tuvo conocimiento de la existencia de un grupo denominado el GEIN de la DIRCOTE? Escuché vagamente de eso, pero la verdad no había, que era otro grupo especial como nosotros, ¿no? Pero después más nada. ¿No tenía conocimiento qué actividad desarrollaban? No. ¿Usted conoció que casi por esa época también se produjo el destaque de miembros del ejército, del CIE también, al grupo GEIN de la DIRCOTE? No, no tuve conocimiento de eso, no. Usted se enteró que a consecuencia o a mérito de los informes que ustedes proporcionaban, se formuló algún plan operativo y se llevaron a cabo algunas intervenciones. No, no tuve conocimiento. O sea, ustedes entregaban sus materiales de investigación o de seguimiento y ahí terminaba su labor. Claro, porque el trabajo en sí, o sea, nosotros solo entregamos la información y ya la DIRCOTE en sí hacía ya las intervenciones cuando se ameritaba, ¿no? Ya las capturas, ¿no? De los terroristas, ¿no? Dígame, volviendo al tema del destacamento Colina, ¿usted qué otras cosas se enteró de este destacamento? Bueno, solo... ¿Dónde se reunían? ¿Sabía usted dónde se reunían? Como le vuelvo a repetir, solo lo que he leído en los periódicos, lo que ha salido en las informaciones de televisión, ¿no? O sea, yo que haya sabido que dónde se reunían, eso no son las informaciones que han salido, ¿no? ¿Usted conoció al mayor Martín Rivas? No, no lo conocí. ¿Usted no sabía, a Mariela Barreto la conoció? Sí, sí la conocí, pero también no durante... en la época de escuela, es una promoción menos que yo. Después ya no volví a tener ningún tipo de contacto con ella. No, ninguna relación, nada. Dígame, entre las actividades que le encomendaron al grupo de investigación de la Bredet, estuvo la investigación en el Jirón Guanta 840. No. ¿En ningún domicilio, ningún inmueble del Jirón Guanta les dieron encargo de llevar a cabo? No, nosotros hicimos un trabajo, bueno, particularmente yo hice por un periodo nomás en Guanta 829. Guanta 829. Como parte de un trabajo que era, había unos hermanos, Paredes o Rivas Laurente, ¿no? Paredes o Rivas Laurente, que después de las investigaciones, después de los seguimientos y todo, ellos son capturados, ¿no? Por la policía, ¿no? O sea, hay todo un trabajo policial al respecto. Dígame, ¿y usted recuerda más o menos en qué mes se produjo esa captura? En junio, si no me equivoco. Del año junio del año 91. Ya. Dígame, ¿cuándo empezaron las acciones de vigilancia ahí en esa zona del Jirón Guanta? Bueno, particularmente yo hice vigilancia en mayo más o menos. En mayo. ¿Y la captura me dice que se produjo en junio o julio? Junio, si no me equivoco. O sea, las fechas no le podría precisar, ¿no? Pero es aproximadamente.
Dígame, y cuando le encomendaron esta tarea, porque fue con otros integrantes también de su grupo, ¿qué cosa le dijeron en concreto? Bueno, eso fue como producto de un seguimiento a un integrante de este grupo de subversivos. Él había llegado a este domicilio y entonces a nosotros, bueno, a mí y a Berrío, nos dieron el encargo de vigilar ese domicilio, ¿no? Para ver que si el señor llegaba o alguno de las otras personas que ya teníamos identificadas llegaban, ¿no?, a ese sitio. ¿Y usted supo, me dice que supo que fueron capturadas estas personas que estaban siendo objeto de seguimiento? Claro. ¿Y cuál fue el resultado de las investigaciones que se llevaron a cabo después de la captura? Bueno, yo lo único que recuerdo es que ellos eran una célula de Sendero Luminoso que trabajaba en Lima Metropolitana, ¿no? Ellos habían asesinado, si no me equivoco, a algunas personas que no recuerdo, ¿no? Y también habían encontrado algunos posibles trabajos que iban a hacer al respecto, ¿no? Y todo fue producto, o sea, nosotros hicimos el seguimiento, como le digo, ¿no?, producto de la verificación de una denuncia por parte que llegaba a través de la fuerza de la ley, ¿no? Entonces ya todo se fue haciendo un trabajo, ¿no? Se iban siguiendo diferentes personas sospechosas, ¿no? Y terminó en eso, ¿no? Y la labor que ustedes cumplían luego de darle información requerida, ¿hacían algún seguimiento del resultado de las investigaciones o ahí nomás terminaba la labor de ustedes? No, solamente era el seguimiento y terminaba ya con la intervención final en sí de la policía, ¿no? Nosotros no interveníamos, ¿no? Ya para la captura, digamos, ¿no? Dígame, ¿en algún momento le encomendaron a usted y a su grupo algún seguimiento, vigilancia de personas que vivían en Guanta 840? No, a mí no, que yo sepa, no. Vamos a pasar al momento en que usted es intervenida por personal del Servicio de Inteligencia de la Policía. ¿En qué circunstancia fue intervenida? Esto ha sido en abril de 1991. En abril. ¿Esto correcto? La verdad, la fecha exacta no sé si es abril o mayo. Abril. Sí, claro. Ajá. Entonces, usted se encontraba conjuntamente con Berrío, con Johnny Berrío, nos encontramos por las inmediaciones de la Plaza Italia. Ya. Y bueno, en esa época se solía hacer, los policías no intervenían, te pedían documentos, ¿no? Y en lo que estábamos por ahí se acercaron y comenzaron a intervenir a las personas, ¿no? Entre ellos a nosotros. Y bueno, yo tenía en mi cartera una cámara fotográfica. Y con otras dos personas más, si no me equivoco, nos llevaron a una instalación, ¿no?, de la policía que estaba ahí. No, o sea, no al costado de la iglesia, sino hacia el otro lado, ¿no? Una esquina, no sé el nombre de la calle o la esquina, pero es en la misma Plaza Italia. Y de ahí nos trasladaron a la Dirín, ¿no? Y bueno, después ya ellos hicieron las coordinaciones, ¿no? Porque realmente pues nosotros no estábamos haciendo nada. El mayor Bustamante Cufini, que ha estado hace un momento, manifiesta que ustedes también les interceptaron o les incautaron una cámara fotográfica. Sí. Y que ustedes habían estado en actitud de estar fotografiando el local de la dependencia policial. ¿Es esto correcto? Bueno, yo no recuerdo que estuviéramos en actitud de tomar fotos. Yo recuerdo que tenía mi cámara, o la cámara en la cartera, ¿no? Entonces, pero tomando fotos no, porque más bien había otro muchacho que intervinieron también con una cámara, ¿no? Pero no tenía nada que ver con nosotros, ¿no? Pero nosotros no estuvimos tomando fotografías. ¿No se habían registrado fotografías en esa ocasión del Jirón Guanta? No, nosotros no tomamos fotografías. ¿Usted puede indicarnos en qué forma se gestionó su liberación? O sea, ¿qué personal
y de dónde fue? ¿De la DIRCOTE o del CIE que acudió a lograr la liberación de ustedes? El que vino fue el mayor Sánchez. Mayor Sánchez. Sí, es lo que yo recuerdo, ¿no? Pero él ya vino en la tarde, bastante tarde, me acuerdo, porque estuvimos bastante rato nosotros en la sede de la policía, ¿no? Porque ellos no creían que estábamos haciendo un trabajo para la DIRCOTE, ¿no? O sea, pensaban que les estábamos haciendo, bueno, siempre me decían, ¿no? Me estás haciendo la contra, ¿no? Decían, no, ¿cómo? O sea... ¿Y ustedes tenían documentos de identificación? Sí, libreta electoral. Nada más, ¿no tenían carnet de CIE? No, yo no. No sé, creo que Johnny Berrío sí, pero yo no. Dígame, ¿qué otro, aparte del mayor Sánchez, qué otro oficial, ya sea del CIE o de la DIRCOTE, tomó conocimiento de que habían sido intervenidos? El Chacal, pues, el comandante González. Comandante González, Chacal, ¿no? Claro. Sí, sí, él mismo ha dicho que ese era su seudónimo. Dígame, usted en el año 91, entre 91 y 92, conoció a los oficiales del ejército cuyos nombres voy a darle lectura. Juan Rivero Lazo. No, no lo conocí. O sea, No. personalmente no, pero No, su pero- nombre era una autoridad, ¿no? Que si no me equivoco era Dinte en esa época, no Era recuerdo. Dinte. No recuerdo qué cargo tenía, pero era un general, ¿no? O sea, Víctor Silva Mendoza. no lo conocí. Alberto Pinto Cárdenas, Tampoco lo conocí. porque él era, si no me equivoco, director del CIEM. Sí, pero no lo conocí. No, pero escuchó hablar de él. Sí, me parece que sí. Lo que sucede, doctor, es que nosotros no teníamos mucha relación, inclusive mi primer año, o sea, con las oficinas o con la parte administrativa, ¿no? Nuestro trabajo era en la calle, como se dice, ¿no? O sea, no... Por eso es que no. A Fernando Rodríguez Zabalbescoa, Tampoco lo he conocido. Santiago Martín Rivas, No lo he conocido. Carlos Pichilingue Guevara. Tampoco. Y volviendo al tema de la cámara fotográfica, ¿usted con qué motivo, para qué, cuál era el objetivo que llevara la cámara fotográfica en la cartera? ¿Tomaba fotografías? Claro, o sea, tomar fotografías en algún momento si es que el señor se llegaba, ¿no? Para poder identificarlo, porque de repente muchas personas, o sea, del grupo, no lo conocían para que lo identificarlo, ¿no? Pero ese... ¿Y logró fotografiarlo en algún momento? No, porque durante las veces que yo fui a vigilar ese domicilio, él nunca apareció, o sea, tampoco fue una... No había el movimiento que se esperaba, ¿no? De que llegara él o algún otro integrante de esa célula, ¿no? Dígame, ¿usted después de esta intervención continuó yendo a hacer ese trabajo de vigilancia? No, que yo recuerde, ya no. Entonces, ¿cuándo es que, o cómo se entera que habían ubicado esta célula y que ya se había producido una intervención de este Porque, grupo? ya, claro, porque como le digo, el trabajo no solamente era ahí, el trabajo era en otros domicilios, ¿no? Entonces, en sí, digamos, el domicilio principal era en el RIMAC, ¿no? Entonces, de ahí es que este señor, supuestamente, bueno, yo no le hice seguimiento, yo no llegué con él a esa casa, ¿no? O sea, otra persona del grupo lo había seguido hasta ahí, ¿no? Entonces ya nosotros tuvimos el encargo de verificar si él efectivamente pues llegaba, ¿no? Pero era un poco difícil por la zona que era tan angosto y era una quinta, no se podía. Dígame, ¿cuándo y en qué forma toma usted conocimiento de la matanza ocurrida en el inmueble de Girón Guanta 840 Barrios Altos? Por las informaciones periodísticas que salieron cuando sucedió, ¿no? Sucedieron los hechos. ¿No hubo ningún comentario de parte de sus colegas en este caso de la DIRCOTE o del la Bredet? Bueno, era una sorpresa para todos, ¿no? ¿Y cuál fue la información que recibió sobre estos hechos? ¿Qué le dijeron?
Bueno, la única información que yo recibí fue la que salía a través de los periódicos, porque dentro de nuestro trabajo, o sea, lo único era pues la sorpresa, ¿no? ¿Qué pasó, no? En los periódicos salieron los nombres de las víctimas y de los agraviados que resultaron con serias lesiones. ¿Usted en algún momento, dentro de sus actividades de seguimiento, de vigilancia, se enteró de que alguno de ellos había sido objeto de vigilancia? Que yo sepa, no, nadie de esas personas. Ninguno de los Claro, las personas que resultaron víctimas. No, que yo sepa, no. ¿Usted dentro de la BRED llegó a enterarse en algún momento de quiénes podrían haber sido los autores de este hecho? ¿Algún comentario? Bueno, la verdad no se comentaba gran cosa, ¿no? Como le digo, el trabajo que nosotros hacíamos era tan... que te dedicabas a otra cosa, entonces que no había mayor comentarios, ¿no? Saber preguntar quién fue, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, Y dígame, ¿usted está enterada si en la BRED hubo alguna disposición para llevar a cabo investigaciones respecto de los autores del hecho perpetrado en Barrios Altos? Ah, sí, desconozco. ¿No le encomendaron ninguna tarea a usted en concreto sobre ese tema? No, nada. ¿Usted sabe si se investigaron estos hechos ahí en la DIRCOTE? No le podría precisar, ¿no? O sea, como le digo, mi trabajo era otro, era fuera, ¿no? O sea, ya solamente usted tomó conocimiento a través de los medios de información y algunos comentarios que pudieron hacer y nunca más se enteró del tema de Barrios Altos. Claro, bueno, lo que sí, bueno, que salió la información periodística, pues relacionándonos a Berrío y a mí, ¿no? O sea, que habíamos sido intervenidos, ¿no? Pero después esa era mi preocupación, que relacionen nuestra vigilancia con algo que había pasado, ¿no? Pero que había sido una cosa totalmente diferente o en otro lugar, ¿no? ¿Usted fue citada en algún momento para alguna investigación en torno a estos hechos? Sí. ¿Ante qué autoridad? Ante autoridad también igual, ¿no? O sea... ¿Juzgado fue? Sí, también. ¿Y usted refirió exactamente lo que usted está manifestando? Sí. Eso es todo, señor. La parte civil. Buen día, señora Ibarra. Ronald Gamarra, abogado de la parte civil. ¿Qué año egresó de la Escuela de Inteligencia del Ejército? 1 de enero del 90. ¿Leonor La Rosa Bustamante pertenecía a su promoción de la Escuela de Inteligencia del Ejército? ¿Recuerda usted? Sí, perteneció a mi promoción. ¿Sixta Hilda Hidalgo Candela también? Sí, también. ¿Marisol Arlene Quinde More? Sí. Todas ellas integraron la promoción con usted de la Escuela de Inteligencia del Ejército. Sí. A fines del 90, o antes de ir a la Bredet, ¿dónde trabajaba usted? Pertenecía al CIE y trabajaba también en trabajos de búsqueda, ¿no? O sea, trabajaba en la calle. O sea, hacía prácticamente lo mismo. Sí. ¿Y ahí trabajaba con alguna de estas compañeras de su promoción? Ellas también trabajaban, pero no las veía, o sea, no trabajábamos directamente, ¿no? O sea, a mí me daban de repente otros trabajos y no... Sí, pero también trabajaban, claro. Trabajaban en el mismo lugar, digamos, hacían actividades distintas, no necesariamente las mismas, pero juntas, trabajaban pero ajá, en el sí. mismo lugar. Claro. ¿Podría decirnos, si es que lo tiene presente, con precisión, de qué fecha trabajó para la Bredet? Aproximadamente, ¿no? Más o menos de febrero, creo, del 91 a enero del 92, ¿no? Hasta fines, digamos, ¿no? Los primeros días de febrero, tal vez, pero más o menos es el periodo de tiempo. ¿Quién le dijo a usted que tenía que reportarse a trabajar en la Bredet?
Yo en esa época, antes de trabajar en la Bredet, o bajo las órdenes del mayor Sánchez, trabajaba bajo las órdenes del capitán La Rosa, ¿no? Su nombre. ¿Existe registro escrito de ese destaque suyo a la Bredet? Bueno, a mí me dieron la orden verbal, ¿no? La orden verbal. Sí. Cuando usted llega a la Bredet, aproximadamente ¿cuántos miembros del ejército, en concreto del Servicio de Inteligencia del Ejército, trabajaban en la Bredet? Aproximadamente 15. ¿Todos ellos técnicos o habían oficiales y suboficiales? No, habían oficiales, ¿no? Yo recuerdo a 2 solamente, ¿no? Pero sí habían oficiales. ¿Hombres y mujeres? Claro, habíamos hombres, no, oficiales, hombres solamente. Pero entre los suboficiales y técnicos. Claro, éramos hombres y mujeres, sí. Eran más hombres. Sí. ¿Compañeras de su promoción también trabajaron ahí? ¿Fueron destacadas a la Bredet en el 91-92? Sí, algunas. ¿Leonor La Rosa Bustamante? Sí, estuvo trabajando también. ¿Sixta Hilda Hidalgo Candela? Sí, también la vi. Estuvimos trabajando un tiempo, no sé, pero no trabajé con ella directamente. ¿No? Pero trabajaba en la Bredet. Sí. Marisol Arlene Quindemore. Creo que sí, no recuerdo muy bien. Le voy a dar algunos nombres adicionales a los que ya le ha mencionado el señor fiscal. A ver si es que usted me puede decir si los conozco. Trabajaba uno de la Bredet. Ah, ya. Un capitán del ejército, Manuel Roberto Rodríguez Luna Victoria. Mire, por nombre no le podría decir si trabajó, porque nosotros ahí trabajamos con seudónimos. Entonces, no recuerdo si era él quien trabajaba ahí, ¿no? Catalina Andrade Guamaní. No me acuerdo. Norma no sé. Isabel Vallejo Malaver. Ella sí, ella sí. Sí. Sí, le hago estas preguntas porque ya en anteriores oportunidades ellas han admitido, todas estas personas que le he nombrado han admitido haber trabajado en la Bredet. Claro. Quería saber su conocimiento del tema, ¿no? Pero ya usted está condicionando una respuesta, pues. No, eso no lo diga. Diga los nombres, no explique la fuente, diga el nombre. Bueno, ya contestó las preguntas, señor presidente. Cuando usted llega a la Bredet, por el número de agentes, 15, 20, ¿habían grupos dentro de la Bredet? ¿Cómo se organizaba el trabajo? Trabajamos indistintamente, ¿no? O sea, podíamos trabajar con gente de la policía o entre nosotros, ¿no? Bueno, particularmente yo trabajé un tiempo con Johnny, después trabajé con chicos de la policía, ¿no? Y siempre trabajábamos normalmente un varón y una dama, ¿no? O sea, era mejor. Bueno, usted ha dicho que hacían búsqueda de información. Si ustedes no intervenían en las capturas, si es que la información daba para una captura. Efectivamente. ¿Y en los interrogatorios de los capturados, ustedes intervenían? Tampoco. Nuestro trabajo se limitaba solamente a la vigilancia, digamos, ¿no? A la vigilancia, ¿no? A precisar los lugares donde ellos llegaban, determinar otras personas con las que se relacionaban, lugares que ellos normalmente frecuentaban, no necesariamente domicilios, ¿no? Sí. Dígame, ¿los detenidos eran interrogados en el local de la DINCOTE? Desconozco, porque nosotros, como le digo, mi labor o la labor terminaba ahí, ¿no? En el seguimiento, ya la decisión de que si los intervenían y cuando hacían los interrogatorios o no, era el trabajo de la policía, de la DINCOTE en sí, ¿no? Que yo no tenía nada que ver al respecto, ¿no? ¿En algún momento de ese año en el que usted prestó servicios a la Bredet, tuvo conocimiento de si algún detenido fue trasladado al servicio de inteligencia del ejército para ser interrogado? No tuve conocimiento de eso. Cuando usted fue intervenida en abril del 91 por el personal de la DIRIN en la Plaza Italia, ¿había otro personal de la Bredet en los alrededores, en las inmediaciones? No, solo estábamos con mi pareja en ese rato, ¿no? Con Berría. ¿Personal del Servicio de Inteligencia Nacional? No sé, desconozco. Eso es todo, señor presidente. ¿Alguien más?
Buenos días, mi nombre es Gloria Cano, de la parte civil. Buenos días, doctora. Buenos días. Una pregunta, cuando usted llega o le encomiendan la labor de fotografiar a estas personas que tenía que hacer el seguimiento, ¿quién le proporciona la cámara fotográfica? Mi jefe, el mayor Sánchez Ruiz en este caso fue. En este caso, le proporciona. Sí. ¿También se hacía filmaciones del lugar? No, bueno, que yo sepa no, porque solo trabajamos con esa cámara que era difícil, ¿no? Trabajar con aparatos, porque eran muy grandes. Dígame, ¿cuál era la orden específica? ¿Qué es lo que tenían que fotografiar? ¿Qué tenían que hacer con esas cámaras? Con la cámara. O sea, mi trabajo específico no era fotografiar, ¿no? O sea, si se daba la oportunidad de fotografiar a la persona, se hacía. Pero si no, no. Porque mi trabajo era ver que esa persona o otras personas que ya nosotros teníamos identificadas, ¿no? Parte de esta célula, que ya después se determina, ¿no? Que es una célula de aniquilamiento y todo eso, ¿no? Pero si es que llegan, ¿no? A ese domicilio, porque ya uno de ellos había llegado ahí, ¿no? Entonces, ese era nuestro trabajo, ¿no? Ver fotografía a las personas que llegaban ahí. No. Si se daba la oportunidad de fotografiar a este señor que había llegado. ¿Se dio la oportunidad de fotografiar? No. Las casas, las instalaciones. No llegamos a tomar ninguna fotografía. Usted está señalando que no se llegó a tomar fotografía, sin embargo, su pareja de vigilancia, Johnny Berríos, ha señalado que justamente a usted se le acaba el rollo de las cámaras fotográficas y fue a cambiar el rollo, y es por eso que a ustedes los detienen en la Plaza Italia. Bueno, él está equivocado. Debe haberse confundido, no sé, pero inclusive en la máquina, yo recuerdo, habían ya fotografías que no eran del lugar, ¿no? Porque esa cámara como que rotaba, ¿no? O sea, nos habían dado para ver si es que se daba la oportunidad de tomar ese día la foto a ese señor si llegaba. Su pareja de vigilancia, Johnny Berríos, ha declarado, y su foja está en las 11499, e incluso reconoce tomas fotográficas que le han mostrado en el juzgado. Bueno, como le vuelvo a repetir, yo no tomé fotografías. Usted ha señalado que luego del incidente en la Plaza Italia, ¿usted no regresa ahí? ¿O la repliegan o cómo es? ¿O sí, no recuerdo, yo no recuerdo si continué trabajando de repente 1 o 2 días más o la verdad para mí era incómodo. No, claro, yo regresé porque estaban los policías, te miraban, ¿no? Entonces ya como que, ¿no? Ya yo comencé a trabajar en otros. ¿Cuándo le repliegan a usted de la vigilancia de la calle Guanta? Después de los hechos de la intervención, ¿no? La fecha exacta no recuerdo, yo habré vuelto 1 o 2 veces, no recuerdo exactamente, pero ya no regresé más, ¿no? Como le digo, no era de que te replieguen, sino que a veces te daban otras actividades dentro del mismo trabajo que se estaba haciendo, ¿no? Sí. Su compañera Marlene Quinde, quien ha declarado y su declaración está en el tomo 38, foja 11505, ha señalado que a ustedes lo repliegan 2 días antes del evento de la matanza de Barrios Altos. Bueno, yo no estaba haciendo vigilancia en esa zona ya en esas épocas, porque el trabajo en sí de los Paredes Laurenti o Rivas Laurenti terminó más o menos en junio, eso sí lo tengo más o menos presente. Y de ahí ya, que yo sepa, no se vigiló más, porque se terminó el trabajo. Las personas que la intervienen a usted en la Plaza Italia, ¿por qué razón? Usted ha señalado porque le estaban pidiendo de documentación, sin embargo ellos sostienen de que usted estaba tomando fotografías a las instalaciones y a la zona de la Plaza Italia. Bueno, lo que yo recuerdo es eso, doctora, que estábamos con Berrío en la zona, y estaba acomodando mis cosas y vinieron a intervenir, comenzaron a intervenir a gente, no solamente a nosotros, sino a otras personas. En las mañanas antes de salir a trabajar, digamos, ¿usted tenía que reportarse al CIE? No, ¿O se reportaban directamente a la DINCOTE? Nosotros no nos reportábamos ya al CIE, nosotros salíamos de frente ya, como le digo, ¿no? O sea, si ya a mí mi jefe en determinado momento ya me habían dado este objetivo, entonces sabía que
que asistir, digamos, ¿no? Vas a asistir, vas a ver qué movimiento hay durante estos días, ¿no? Pero de repente no había ningún movimiento y había más movimiento en otro lado, por decir, en el RIMAC, en la casa del RIMAC, entonces había que apoyar ahí, ¿no? Entonces dependía. Realmente en Guanta 829 no había mayores indicios, fue algo que solamente lo que yo recuerdo, que alguien durante la vigilancia a los Paredes Laurenti o Rivas Laurentes, ¿no? Llegó con el varón, no recuerdo su nombre, y llegó ahí. Entonces hay que vigilar ese sitio, ¿no? Entonces, circunstancialmente, entonces ya me dan la misión a mí, no sé quiénes más habrán ido a vigilar, no recuerdo, por ejemplo, Marisol también ha ido, me dice, ¿no? Ya habrá sido cuando yo no he estado, ¿no? Luego de los hechos del 3 de noviembre, en Girón Guanta 840, ¿usted fue convocada por el inspector del Ejército o alguna inspectoría al interior de las Fuerzas Armadas para hacer una investigación sobre los hechos de Guanta 840? No, en esa época no. Es todo de mi parte. ¿Alguien más? Sí, señor. Señor Ibarra, buenos días. Buenos Gustavo días, Campos, doctor. abogado de la parte civil. Cuando ustedes salían a realizar estos trabajos que usted ha señalado, ¿qué tipo de documentación personal llevaban? Bueno, llevábamos libreta electoral. Y ese día, tenían ustedes, bueno, ya le he hecho la pregunta al señor fiscal, sin embargo, usted ha señalado que solo su compañero tenía su identificación del Ejército. Sí, me parece que él sí tenía su SIP. No recuerdo muy bien, pero yo andaba con mi libreta electoral. ¿Cómo ustedes se identifican como agentes del CIE ante los policías que los intervienen? Bueno, en principio a nosotros nos separan, ¿no? Entonces nos intervienen y después nos separan. Entonces a mí cuando me preguntan, yo le digo pues que soy, ¿no?, miembro del Servicio de Inteligencia del Ejército y que estoy haciendo trabajos para la DINCOTE, ¿no? Entonces no me creían, porque no era usual ver a una militar mujer en esa época, ¿no? Y a sugerencia de usted, ¿se hacen las llamadas al Servicio de Inteligencia y a la DINCOTE, o los policías que la detienen hacen llamadas a DINCOTE y al Servicio de Inteligencia? Yo recuerdo que en algún momento también yo le sugerí, ¿no? Pero o fue iniciativa de ellos también, ¿no? O sea, creo que se juntaron las dos cosas. Y finalmente, ¿después de cuánto tiempo fueron liberados ustedes? Estuvimos casi todo el día, si no me equivoco. Creo que la intervención fue al mediodía. Las horas exactas en que nos intervino no me acuerdo, ¿no? Pero prácticamente perdimos todo el día, ¿no? Ahí. ¿Y qué personal fue el que llegó primero a rescatarlos ustedes? ¿Del CIE o de la DINCOTE, de la BREDET? De la BREDET. El mayor Sánchez, el que se apersonó a la oficina. Es todo, señor presidente. Gracias. Sí, señor abogado. Buenos días, señor Ibarra. Buenos días, doctor. Antonio Salazar García, de la parte civil. Señor Ibarra, usted ha señalado que la labor que usted, para la cual es solicitada en la BREDET, era para una labor de búsqueda e identificación de presuntos subversivos. ¿Es cierto esto? Claro. Ok. Esa labor específica que a usted le señalan, ¿sabe usted si respondía a un plan de operaciones? No, como le vuelvo a repetir, nosotros nos integramos a esa unidad, ¿no? Y era el trabajo de esa unidad que se hacía, ¿no? Pero usted, como integrante del Servicio de Inteligencia del Ejército, desde su experiencia, esa labor específica que usted iba a realizar y que realizaban los otros efectivos del CIE, ¿debía responder a un plan de operaciones específico? Bueno, yo fui destacada, o sea, es a otra unidad, ¿no? En este caso a la policía, ¿no? Pero fue una orden verbal, ¿no? Disculpe que le reitere la pregunta de otra manera, señorita Ibarra. Toda la labor que hacen ustedes como efectivo de Servicio de Inteligencia, ¿debe responder a un plan de operaciones o no? No necesariamente, porque si nosotros, nuestro trabajo es la búsqueda, o sea, es la búsqueda de informaciones, es algo constante, permanente. Y en este caso específico que usted me refiere, yo ya venía trabajando ya en la calle, ¿no? Como se dice. Entonces, y soy derivada al BREDET, ¿no?
a continuar prácticamente, pero ya en una misión diferente, ¿no? Que tenía el BREDE más específico de trabajo de vigilancia, ¿no? Ok. El trabajo de vigilancia o de búsqueda e identificación de presuntos subversivos, usted ha señalado que esa información se la daba principalmente al mayor Sánchez Ruiz, ¿no? Claro. Que él era del Servicio de Inteligencia del Ejército también. Claro, pertenecíamos, claro, él era de inteligencia del ejército. Él era su mando dentro de este BREDET. Claro, él era el más antiguo, entonces él era el que nos... el más antiguo, ¿no? Era el jefe de nuestro, del personal del ejército, digamos, ¿no? Pero usted ha señalado que la información que obtenían se la daban a él, ¿es cierto esto? Claro. ¿Usted sabe si él compartía esa información con la gente de la DIRCOTE y si compartía esa información con otras instancias del propio Servicio de Inteligencia del Ejército? Bueno, lo que yo tengo entendido es que las informaciones que nosotros conseguíamos era para la BREDET y es ahí donde él enviaba estas informaciones, o sea, para continuar los trabajos, ¿no? Porque si no, no se podía seguir haciendo el trabajo. Pero en todo caso no le consta si lo compartía o no con otras instancias del Servicio de Inteligencia del Ejército. Ah, claro, a mí no me consta. No le consta. No me consta. Okay. El día que usted detenida en la Plaza Italia, señorita Ibarra, quiero solamente unas preguntas para precisar lugares y momentos de su detención. El lugar que usted fue consignada a investigar y a hacer seguimiento era en Guanta 829. Estamos en lo correcto, sí, ¿no es cierto? Sí, así es, doctor. De la Plaza Italia a Guanta 829, ¿qué distancia hay? Está un poco lejos, media cuadra, casi una cuadra. Pero es una curva, ¿no es cierto? Sí, más o menos. Ok, si la labor de vigilancia, en todo caso le pregunto, y no quiero ser reiterativo, pero quiero que sea usted más específica, la labor de vigilancia que ustedes están realizando a Guanta 829, ¿eran solamente ustedes, señor Berríos, o habían otros agentes de inteligencia haciendo esa misma labor, en ese mismo lugar, para ese mismo objetivo? No, solamente estábamos nosotros en ese momento. Y si la labor de vigilancia era para Guanta 829, ¿qué hacían ustedes en la Plaza Italia? Estábamos descansando, o sea, como le vuelvo a repetir, en ese momento lo dije, era un poco difícil vigilar ese sector porque la calle es angosta, ¿no? Entonces, nosotros podíamos ser referidos muy rápido. Entonces, nosotros buscábamos la forma de pasar, a veces estar en la esquina, a veces irnos a la plaza. Es más, cuando íbamos había un sector de la plaza que podías tener una visión. Y la idea era de esperar que llegara uno de esos integrantes de ese grupo ahí, ¿no? Entonces, ¿Y cómo se enteraban ustedes, estando en la Plaza Italia, que llegaba alguien de los integrantes ahí? Porque de ahí hay una, como le digo, no necesariamente estábamos todo el día en la Plaza Italia, sino que en ese momento estábamos en la Plaza Italia. Hay una parte desde la Plaza Italia que sí hay una pequeña visión, no sé si cuando alguien viene de la otra calle, no sé, ¿no? ¿Quién entra? No sé, ¿de quién entra? Entonces ya la distancia por la forma de caminar, no más o menos, no uno determina. Como le digo, no necesariamente estábamos todo el día en la Plaza Italia. De la Plaza Italia no estábamos haciendo la vigilancia. ¿Cuántos días tenían haciendo seguimiento a ese lugar, señorita Ibarra? No recuerdo exactamente cuántos días, pero yo habría ido unas 3 o 4 veces. ¿Cuántos días más estuvieron haciendo vigilancia a ese lugar? Yo asistí 2 veces más, tal vez. No le podría precisar, yo fui muy pocas veces a hacer vigilancia a ese domicilio. O sea, habían otros agentes que también se rotaban claro, para el mismo objetivo. Claro, sí, así es. Ok. Última pregunta. ¿Cuántos agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército trabajaban en la BREDET? En el año que usted estuvo, el año 91, aproximadamente 15. Ya lo ha dicho, señor abogado, ya lo ha dicho. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorita Ibarra. Señor abogado. Doña Silvia, usted ha referido que un año estudió en Escuela de Inteligencia del Ejército. No, yo hice 2 años. 2 años. Sí, 88, 89. Dentro de los conceptos que le dieron en la escuela, ¿le enseñaron a usted a diferenciar la inteligencia como inteligencia estratégica e inteligencia operativa? Sí, de alguna manera, claro. ¿Podría más o menos establecernos cuál era la diferencia? Bueno, a grosso modo, ¿no? La inteligencia estratégica es
a nivel macro, digamos, ¿no? Es más grande, ¿no? Y la inteligencia operativa es más específica, más en el campo, ¿no? La otra ya es la más analítica, que tienes que juntar todos los campos tal vez, ¿no? Y la operativa es la que se hace pues en las informaciones de por sí, ¿no? Ajá. Y en los dos casos, tanto en inteligencia estratégica como en inteligencia operativa, claro, la diferencia era macro y micro quizás, Podría siempre decirse. era buscar información para procesarla y convertirla en inteligencia. ¿Ese era el trabajo de los operativos de inteligencia? Claro, mi trabajo es ese, ¿no? Buscar la información para que haya todo ese proceso y hacer inteligencia. Digamos, la finalidad del trabajo de inteligencia, por decirlo de alguna manera, era obtener la inteligencia. Claro, a través de la información. Pues primero tienes que obtener la información, pues sin información no puedes hacer inteligencia, ¿no? Inteligencia es información procesada. Sí. ¿Usted realizaba cuál de las dos inteligencias, la inteligencia operativa o la inteligencia estratégica? La operativa, ¿no? Claro, la búsqueda de informaciones. ¿Todos los agentes de inteligencia del ejército que fueron a participar a la Bredet hacían inteligencia operativa? Sí, nosotros íbamos a hacer eso solamente. ¿Usted ha trabajado en el Servicio de Inteligencia del Ejército CIE? Sí. En 1991, si bien estaba destacada, pero estaba destacada pertenecía al CIE. Pertenecía al CIE. ¿En 1992 también pertenecía al CIE? No. En el 92, a partir de febrero del 92, yo fui cambiada de colocación a Arequipa. Entonces trabajé en el cuartel general de Arequipa, ¿no? La tercera región militar, cuartel general de la tercera región militar en ese entonces, ¿no? Correcto. En 1991, cuando sí trabajó usted en el Servicio de Inteligencia del Ejército, ¿podría usted decir que todos los agentes operativos del CIE en 1991 hacían inteligencia operativa? Bueno, es lo que yo hacía, ¿no? Es el trabajo específico que yo hacía. Entonces, no todos trabajaban ahí, ¿no? Entonces, pero hay gente que trabaja en oficina, ¿no? Que hace. Pero fuera de los administrativos, los agentes de inteligencia del ejército, los operativos del CIE, por llamarlos de alguna manera, ¿lo que hacían era inteligencia operativa? Claro, es la búsqueda de información, ese es nuestro trabajo principal, ¿no? Y siempre en todos los casos de estos miembros del CIE que en 1991 usted conoció, siempre su trabajo era buscar información, procesar información, hacer inteligencia. Claro, era la búsqueda de informaciones prácticamente, sí, es lo que yo conocía, ¿no? Si bien usted ha estado en la Escuela de Inteligencia del Ejército, pero estos conceptos de inteligencia estratégica, inteligencia operativa, así como por ejemplo yo estudié en la Universidad de Lima, Derecho, a mí lo que me explicaban que era contratos, imagino que en la Católica también explicaban que era contrato, en San Marcos también. La pregunta va por ahí. Este concepto, inteligencia estratégica, inteligencia operativa, ¿era un concepto universal que también tenían que enseñar en la Marina, en la aviación, en la policía? ¿O cada uno creaba su propio concepto de inteligencia operativa? De lo que usted entendió en la escuela. Los conceptos de inteligencia son uno solo, ¿no? Todos es lo mismo, o sea, trabajamos en lo mismo, ¿no? Si no... Correcto. El CIE en 1991 es correcto que se dividía en 7 CIEs, CIE 1, CIE 2, CIE 3, uno era búsqueda, el otro contrainteligencia, etcétera. Doctor, o sea, no le podría precisar exactamente porque yo en el 90, 91 yo no trabajé en las oficinas, o sea, yo el trabajo lo hacía afuera, no conocía las oficinas, la organización, ¿no? Yo sí, bueno, parte de mi trabajo, o sea, lo hacía como parte de lo que era el CIE 1, que es, ¿no? Pero después, que si los 7 CIEs, ¿no? La verdad, en esa época ni idea tenía de cómo era el CIE, ¿no? Es muy importante. Usted pertenecía al CIE 1. Sí. ¿Es correcto? Sí, así es.
¿Es correcto que el CIE-1, su misión era búsqueda de información? Sí. Ya. Y siendo usted miembro del CIE-1, ¿no tenía usted conocimiento, nos ha dicho, del organigrama del Servicio de Inteligencia del Ejército? Claro, como le digo, yo trabajaba afuera. Nosotras, desde que salimos, querían que el trabajo sea más de calle, ¿no? Por la situación que se vivía en esa época. Entonces, de frente nos fuimos, como quien dice, a la calle, ¿no? A la búsqueda. Entonces, lo otro ya como que quedó en segundo plano para nosotros. No era bueno, particularmente yo, ¿no? Como eras más joven, no te preocupabas por eso, ¿no? O sea, para mí el trabajo era ese, ¿no? Dentro de los conceptos que yo había aprendido en la escuela y, ¿no? O sea, no me preocupaba por la situación administrativa, ¿no? Entiendo. Usted como agente de inteligencia del Ejército, ¿su trabajo se regía por el principio de la disciplina del secreto? Sí, eso sí. ¿Ese principio de la disciplina del secreto le dificultaba que usted conozca todas las áreas del CIE, por ejemplo? Claro, porque el trabajo que hace uno no lo sabe el otro, ¿no? Inclusive entre nosotros mismos cuando hacíamos los trabajos, ¿no? Siempre había el compartimentaje, ¿no? ¿Tan riguroso es este concepto de la disciplina del secreto que, por ejemplo, cuando usted nos hablaba que en la Bredet había varias parejas, las misiones de una pareja no las tenía por qué conocer las otras parejas? No, en este caso era diferente porque este era un trabajo en equipo. Ah, ya. Sí, este era un trabajo, o sea, en equipo, ¿no? Claro, de repente en algún momento yo no podría saber dónde exactamente estaban trabajando porque tampoco las comunicaciones eran como ahora, ¿no? Pero dado el momento, entonces ya tenías que saber, ¿no? O sea compartir la información, porque si no compartíamos entre nosotros, o sea, ya, oye, ahí está, ese es, ¿no? Ese pata, ya, es el que estaba ahí, el domicilio tal, ¿no? Ese. ¿Es correcto entonces decir que de acuerdo a esta disciplina del secreto, la información la manejaban solo los miembros del equipo que llevaban eso sí, claro, eso sí no tiene que cuidar, ¿no? Porque si no, pues por ahí se puede degenerar en algo diferente, ¿no? Que no... A veces, o sea, sobre todo un comentario, a veces, ¿no? En la familia, ¿no? Algo, entonces uno siempre tiene que ser bien reservado. Quien no era miembro del equipo, de acuerdo a la disciplina del secreto, no tenía por qué conocer la misión. No. ¿Usted en 1991 conoció que en el Servicio de Inteligencia del Ejército, si bien ya usted nos ha dicho que no conocía toda la estructura por esta disciplina del secreto, ni las instalaciones, pero le pregunto, quizás usted tuvo la oportunidad de conocer que en 1991 en el Servicio de Inteligencia del Ejército se creó un destacamento para operaciones especiales de inteligencia? No conocí. ¿No lo conoció porque usted era joven, hacía trabajo de campo, o era por este criterio de la disciplina del secreto que no tendría por qué conocerlo? Bueno, yo imagino porque si se hubiera creado algo, ¿no? Entonces... Está especulando la testigo. Pregunta impertinente. ¿Cuál es la causa por la cual usted no conoció de la supuesta... Repito mi pregunta entonces para reformularla. ¿Por qué razón usted no podría conocer la creación de un destacamento en el Servicio de Inteligencia del Ejército? ¿Cuál sería la causa? Bueno, justamente por eso, ¿no? De la disciplina del secreto, ¿no? Si es que se da algo, yo no tengo por qué saberlo, ¿no? Usted era una agente de inteligencia del Ejército. Como agente de inteligencia del Ejército, ¿usted realizaba trabajos directos con el jefe del CIE? No, directo con el jefe del CIE no, a través de... Había siempre un jefe directo mío, ¿no? Que no necesariamente, que no era el jefe del CIE, obviamente. ¿Quién era su jefe directo? Quiero establecer la cadena de comando hasta llegar al jefe del CIE. ¿Quién era su jefe directo? ¿En qué año? Siempre en 1991. En el 91, el mayor Sánchez. ¿El mayor Sánchez qué cargo tenía?
¿recuerda? Era el jefe del grupo que fuimos a la Brede. Era o sea, el jefe del grupo. ujú. ¿Y quién sería dentro del CIE, o quién era, perdón, dentro del CIE, el jefe del mayor Sánchez? Si él era jefe de un grupo, ¿quién era su jefe a la vez? O sea, administrativamente, ¿no? Administrativa y funcionalmente, por cierto. En este caso, Estamos en el CIE 1. claro, en el 1. Por eso, ¿quién Ujú. sería el jefe quién era el jefe del mayor Sánchez dentro del CIE 1? El jefe del CIE 1. El jefe del CIE 1. ¿Y quién era a su vez el jefe del CIE 1? El jefe del CIE. Entonces la cadena de comando en su caso era usted, agente de inteligencia, el jefe del grupo, el jefe del CIE 1 y el jefe del CIE. Ujú. Claro. Para terminar, pese a que es obvio, pero discúlpeme que le haga la pregunta, ¿usted realizaba trabajos directos con el jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, con el DINTE? No, no. ¿Nunca O sea, era tenía algo- ninguna relación funcional de contacto? No, porque nosotros, como le digo, ¿no? Obedecemos, como usted dijo, a una cadena, ¿no? De mando. Y en este caso, mi jefe directo era, en ese año, el mayor Sánchez, El jefe del grupo. mi jefe de grupo, sí. Gracias, señor presidente. Señora Ibarra, Sí, vamos a ver. doctor. Usted fue destacada a la Bredet, ¿no es cierto? Sí, así es. ¿Con usted o con el grupo del CIE que fue a la DIRCOTE se inauguró el trabajo de Bredet, o cuando usted fue ya Bredet existía, ya estaba trabajando? Me parece que recién empezaba también. Ah, o sea que usted una suerte fue una de las fundadoras de de ese grupo del Bredet, ¿no? Sí, sí, Y cuando podría usted fue decirse. retirada, cuando ya salió usted del Bredet, también se clausuró el Bredet, ya se... No, el Brede continuaba. continuó. ¿Sabe usted cuánto tiempo más continuó? No sé exactamente. ¿Y por qué la cambiaron a usted? ¿Sabe? Bueno, es ¿Por qué la parte, cambiaron? es parte de la política de comando en el Ah, ejército. ¿no hubo ningún problema o fue a consecuencia de esta intervención que tuvo usted, de esta detención, de esta privación de libertad que Sí, sufrió? también podría ser porque ya era incómodo, ¿no? Estar acá en Lima y ver mi nombre en los periódicos, ¿no? O sea, que sus Imagino. nombres en los periódicos, todo. Sí, O sea, hay un problema de seguridad muy serio para sí, usted. así es. Muy bien. Lo que sí me parece preocupante por parte suya es que usted tiene una información distinta de la persona de Berríos, ¿no? Difiere su información, porque él dice que se estaba tomando fotos, usted dice que no, el señor dice que incluso le mostraron fotografías de los que habían tomado, dice que no. El oficial de policía que ha concurrido dice que ustedes tenían ambos documentos del ejército, ustedes tenían el librete electoral. ¿Qué No. pasa? ¿Quién miente? Yo imagino que acá debe haber una confusión. Yo no tenía mi SIP. Por seguridad, yo no andaba con SIP. Pero sí, era- Berríos. Berríos sí. Él, bueno, si es, Él como era le digo, segura, él era seguro y usted no, o al revés. Qué raro. no, yo no tenía mi SIP. Mm. Pues yo soy identificada con mi DNI, perdón, con mi libreta electoral, ¿no? En ese Ellos entonces. dicen, el policía dice que no, que usted también No, yo no tenía y le digo por qué había también la duda en ellos, porque Berrío, como él se identificó primero como militar, ¿no? Y yo solo tenía la libreta electoral, había como la duda de que qué hacía pues una persona con una fotografía, ¿no? Que de repente con un civil, ¿no? Un militar con un civil, ¿no? O sea, como que daban a entender de que yo podría estar dándole una información o que yo podría ser una delincuente subversiva, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sabía eso. Pero yo no tenía el SIP. Ahí Yo está, no pues, tenía. que el tribunal va a analizar muy bien. Ahí Ujú. está la diferencia de información que da usted y que da su colega y lo que nos está diciendo los policías captores. Pero más allá de eso, que ese es un tema que no tiene, creo yo, mayor trascendencia en lo que es específicamente el caso que estamos
estamos juzgando. Ahora bien, usted me dice que fue trasladada, ¿a qué fecha? ¿Trasladada a dónde? Cambiada de la Bredet a otro sitio. En febrero del 92. Del 92. Claro, o sea, ya dejé de hacer mis labores en la Bredet, ¿no? Yo fui. Muy bien. ¿Y usted en principio daba cuenta de las misiones que le entregaban, que le mandaban al mayor Sánchez? Sí. Esa era su línea, la línea de comunicación regular. Sí. Y el mayor Sánchez, supongo que en esa lógica de compartir información, coordinaba con los oficiales de la Bredet y de Incote todos los temas del caso. Claro. Sí, claro, no era tanto solo compartir información, sino que era... Dar cuenta, pues. Todo era, claro, dar cuenta, porque todo era parte de un trabajo. O sea, todos hacíamos un mismo trabajo. Por supuesto. ¿Cierto? Los policías que estaban ahí y nosotros, ¿no? Usted me dice que nunca realizó ya propiamente operativos de captura. Así es. Pero si ustedes eran los que conocían físicamente a los terroristas, supuestos terroristas indicados, ustedes los conocían, sabían de sus movimientos, ¿no era lógico entonces que también participasen en las labores de detención? Sí, pero no era nuestra labor. Nosotros solamente cuando ya se determinaba que se iba a hacer la captura, entonces asistía todo un equipo de la policía, ¿no? Creo que era muy diferente a los que trabajaban en la Bredet. Bueno, ustedes usted en concreto no intervenía en reuniones ya de comando en las que se intercambiaba información ya a nivel de oficiales mayores, nada de eso. No. Muy bien, gracias. Testigo. Sí, doctor. Como le ha expuesto el presidente, hay varias contradicciones o imprecisiones en lo que usted declara y otras personas que participaron de la misma circunstancia. Yo le empezaría preguntándole, cuando usted es intervenida, se produce la identificación que hace su colega Berríos como militar. ¿Usted menciona que participa de una operación del Bredet? Claro, ese día estábamos dentro de un... Le pregunto, cuando usted se identifica ante el funcionario policial de la DIRINT, ¿usted le menciona que participa de una operación del Bredet? Ya cuando estamos en las instalaciones, sí se les hace presente que trabajamos para DIRCOTE, pero ellos no creían. Se les hace presente. Yo le pregunto, o sea, ¿a quién? Se les dice a la persona que nos toma una manifestación, ¿no? ¿Qué es la de mayor rango? ¿El anterior testigo Bustamante Cufini? Bueno, desconozco quién fue la persona que... Pero se identificó usted como que integraba o que participaba de una operación de la DIRCOTE. Sí. No, porque justamente el testigo anterior menciona que no hay ninguna referencia a la DIRCOTE. Por eso le ponía de relieve esa referencia. ¿Está segura de lo que dice usted? ¿Fue así? Claro, Sí, hay una manifestación. Yo recuerdo que nos tomaron una manifestación. Y ahí mencionó usted... que nosotros estábamos haciendo un trabajo de vigilancia. No le especificamos dónde, ¿no? Porque ellos sí querían que les diga dónde, ¿no? Entonces yo le dije... y que estábamos como parte de un trabajo en la DIRCOTE. Ya. Ha hecho una referencia a un concepto que nos tienen todas las sesiones, tomando información, de inteligencia operativa. Y usted ha razonado de que es un concepto universal. ¿Por qué dice usted que es un concepto universal? Bueno, por los conocimientos que yo tengo de la teoría que habré recibido. ¿Usted estudió en dónde? En la Escuela de Inteligencia del Ejército. ¿Ha estudiado en otra escuela de inteligencia? No, solo en eso. Solo tuve mi periodo de formación profesional. Sí, lo que ha mencionado, pero por eso le digo, o sea, no conoce si es que en otro centro de formación de inteligencia hay una currícula, llamemos similar. ¿Sabe o no sabe? No, bueno, desconozco. Gracias.
Hay otro concepto que también, dado que usted ha integrado el sistema de inteligencia, el servicio de inteligencia del ejército importante, ¿no?, lo que aquí se discute, ¿a qué denominamos operaciones especiales? Por ejemplo, hacer la vigilancia, eso es una operación especial, ¿no? Porque no es Otro tipo de operación especial. de por sí la búsqueda, ¿no? Las acciones que nosotros hacemos, ¿no? ¿La intervención de personas sería una operación especial también? Sí, pero nosotros no lo hacemos. No, yo no me refiero a su caso. Estamos hablando siempre en el ya. plano teórico. O sea, ¿no? por ejemplo, las operaciones que hacen los comandos, ¿no? Son operaciones especiales. No sé, eso es... Porque usted nos ha mencionado que cuando se definía un objetivo y se hacía parte de toda la operación, parte de la inteligencia que se iba tomando, seguimientos, verificaciones, identificaciones, luego que eso ya estaba consolidado, había una segunda parte.